Punto de vista. Punto de vista. Los comentarios, las opiniones y análisis con la gracia que tiene la política. Punto de vista. Dirige Rubén Darío Benjumea. Punto de vista. Decimos todo. Los críticos recién comenzaron a apreciar las obras de Mastropiero cuando ya era grandecito. Cuando ya eran grandes hitos en la historia de la música. Por ejemplo, un conocido crítico se refirió a Mastropiero. Punto. Con esto termino. Con estos términos. Le falta el... Con estos términos. No le han puesto... ¿Cómo es? Arriba la T. Ahí. A veces se borra... ¿Cómo es? La diéresis. No tiene... Mastropiero se ha creado fama de artista espiritual, pero come todo. Pero con métodos. Con métodos pocos. Claro. Con métodos poco claros. Podríamos llegar a admirarlo siempre. ¿Y cuándo tomaremos? Siempre y cuando tomáramos en cuenta su tenaza. Su tenaz ambición. Tenaz, en el medio no hay nada, ambición. En los más prestigiosos foros internacionales en que estuve he citado muchas veces, Muchas veces he citado el fracaso de su operación, el fracaso de su ópera. Sion y el judío era antes. Y el judío errante, que se basaba en una vieja leyenda ebria. En una vieja leyenda hebrea. Me di cuenta enseguida. No podía ser. Hebrea va con H. Siempre dije que dicha ópera fracasó porque no muestra los sexos, los dos sexos, no muestra los éxodos de dicho pueblo. Y por eso Mastropiero soportó. Ha batido un nuevo fracaso. Saludamos a toda nuestra audiencia en Medellín, en Antioquia, y a todos aquellos quienes nos leen cada 8 días, los días martes específicamente, a través de Punto de Vista, rdb.com. Este es el programa 125 para hoy sábado, 22 de agosto del año 2015. Don Adolfo, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, Rubén. Hombre, una semana muy interesante, ¿sabe? He largado una carcajada el jueves cuando me enteré de la noticia que a continuación voy a comentar. Recuerda que hace 20 días que estuvo aquí el candidato Gabriel Jaime Rico, le preguntamos sobre las dificultades que se estaba teniendo en Medellín para hacer campaña en ciertos sectores de la ciudad por la delincuencia, y el hombre dijo que no, que Medellín era una maravilla, que mejor dicho, que aquí no había ningún problema. Sí, y ya le pusieron problemas con la Comuna 1. El jueves le cobraron 5 millones de pesos si quería colgar sus vallas en el Popular número 1. El hombre, pues, supongo que se negó a pagar eso y... Supongo no, es real que no se pagó eso. Ah, bueno, listo, pues... No puedo salir con certezas de ese tamaño aquí, don la Rubén. presunción de inocencia. Por eso, presumo que se negó a pagar. Y bueno, pero también denunció que sí habían vallas de otros candidatos en el sector por donde él quería colgar las suyas. No, y además recuerde que Bernardo Alejandro Guerra, concejal de Medellín, también le hicieron la solicitud de que si pretendía hacer campaña en X sector de la ciudad tenía que pagar los mismos 5 millones de pesos. No, es que no recuerdo muy bien específicamente. Todo eso está pasando por la nororiental. Eso pasa en mucha parte en el norte y en los barrios altos, lastimosamente, que tienen alguna dificultad. Rubén, dos cositas adicionales. Empezamos el programa escuchando a los Luthier, un grupo cómico musical, porque ayer falleció uno de sus líderes, Daniel Rabinovich. Es precisamente la persona que está leyendo la carta mal leída, así titula el trabajo que escuchamos al inicio. Y un saludo, Rubén, a Elkin Restrepo. ¿Usted sabe quién es Elkin Restrepo? Elkin Restrepo es el titán
el vocalista de Kraken. Ah, sí, señor, claro, que claro, está claro, muy perdón. enfermo, hombre. Sí, le están haciendo quimio, Claro que sí. pues, en estos días acaba de ser intervenido de un tumor que tenía en la cabeza, le fue bien, pero tiene que someterse a una quimioterapia para evitar. Y el tumor le afectó todo el lado, creo que es el lado izquierdo, el movimiento del lado izquierdo. Entonces un saludo y un abrazo a una persona que en un momento de la vida, cuando teníamos la maldita reja, iba con mucha frecuencia y allá tocábamos guitarra y cantábamos bien rico. Varias cosas se han presentado la última semana que mueven la cosa política precisamente en esta jornada electoral. Pero antes de hablar de eso, porque lo invitamos precisamente para eso en nuestra mesa de trabajo y para hablar de otros temas de interés como la avioneta del gobernador, del gobernador, vamos a hablar de eso y otros temas. Hemos invitado también al doctor, a su tocayo, Adolfo León Palacio Sánchez, él es diputado del departamento de Antioquia y actual candidato al Consejo de la ciudad de Medellín por el Partido Liberal. Doctor Adolfo, gracias por venir aquí a Ondas de la Montaña, a Punto de Vista Radio, y cuéntanos inicialmente, ¿cómo ve la cosa política de los últimos días? Como dice un tocayo suyo, se mueve la cosa política, y se mueve mucho, y como la política es dinámica, y con eso se justifica todo, entonces el dinamismo sigue sacudiendo el Partido Liberal, sigue moviendo la estructura, diríamos, precaria de Eugenio Prieto, que todos los días se ve más debilitado su andamiaje, y sigue también tocando otras estructuras. El señor Salazar también se le va moviendo su andamiaje político, porque nosotros vemos una campaña errática, lo mismo que la del doctor Federico Restrepo, que guarda una pasmosa y cínica similitud con los logotipos de la gobernación de Antioquia, y nadie dice nada, son prácticamente los mismos símbolos. Antioquia la más educada, las mismas figuras geométricas, el mismo tipo de letra, es vergonzosamente similar. Entonces, pero no despega. Eso es lo que uno tiene que mirar ahí. Sobre todo que hay una cosa que ustedes pretenden, que por eso lo he hecho decir que son fajardistas, ya tienen ganado las elecciones. Y tienen ganado el cielo. Entonces, de verdad, yo no considero pues que sea ético, y otras casualidades que se dan en la publicidad a nivel nacional. Por ejemplo, yo he escuchado en la W y en Caracol, no sé si es una desafortunada casualidad, la propaganda de Antioquia la más educada. Todos los gobiernos, el departamental y municipal, se dedicaron a hacer propaganda de gobierno en los medios nacionales. Es de verdad apabullante la manera como viene arreciando la publicidad oficial de Antioquia la más educada y del alcalde, el alcalde de Medellín, con lo que se dijo y lo que ha hecho. ¿Cómo es? Los 125 hechos. Exacto, sí. Sí. Eso lo han hasta inserto en toda parte. No, y propaganda pues en televisión y en la radio, en todas partes, los tienen saturados. Pero el caso de la campaña de Fajardo a la presidencia, es que la coincidencia, sale la pauta pagada con recursos de Antioquia la más educada, y a continuación sale la propaganda de Federico Restrepo para la gobernación. A mí me parece que eso es una manera muy burda, o es una sofisticación de la corrupción en Antioquia. Yo les propongo que hablemos de lo que pasó esta semana y dividamos nuestra conversación, doctor Adolfo, en lo primero. Primero, nosotros nos gustaría conocer lo que usted ha venido denunciando precisamente, lo que se está presentando en el gobierno, y finalmente hablemos sobre la cosa electoral. Hombre, temas importantes esta semana, doctor Adolfo, y Adolfo. Movió el escenario político, la oficialización, ya se rumoraba y lo habíamos dicho con antelación de Punto de Vista, pero la oficialización de la adhesión que hace Néstor Hincapié Vargas con todo el grupo de la de Medellín, un grupo representativo del interior del Partido Liberal, el apoyo que le da a Jaime Rico, doctor Adolfo. Indudablemente, porque no es como lo dice un exdiputado y aspirante frustrado al Congreso de que las bases del partido siguen con el doctor Rico. Es que la estructura de la Universidad de Medellín desde el punto de vista político es muy importante.
y la votación de la doctora Aura Marlene Arcila como concejal de Medellín es una votación significativa. Y la Universidad de Medellín pesa no solamente dentro del partido, sino políticamente en Antioquia. Y yo considero que ese apoyo de Néstor Hincapié a Gabriel Jaime Rico deja muy solo al doctor Eugenio Prieto. Y es un hecho significativo para cualquier equipo político. Muy positivo si recibe el apoyo y muy lamentable si lo pierde. Creo que eso es un hecho, una noticia de la semana que no podemos desconocer y no podemos escudarnos en que las bases del partido siguen con el candidato, ese discurso. No, porque las encuestas también van cobrando y van mostrando el debilitamiento de la candidatura del doctor Eugenio. ¿En qué condición queda entonces el Partido Liberal, doctor Palacio? Queda muy debilitada la candidatura oficial del Partido Liberal a la alcaldía de Medellín en esta parte del departamento, en la ciudad de Medellín. ¿Por qué? Porque ya prácticamente el respaldo político se reduce a unos concejales, que en este caso serían 2, sí, sería Fabio Humberto Rivera y Bernardo. Y no. Y ahora Era, es que no, a usted se adelantó. Y Mejía. Y el flaco Mejía. Pero es que Bernardo ayer le sacó un comunicado al doctor Eugenio Prieto donde le sugiere de la manera más sensata y comedida que retire su campaña porque no le da. Eso ya no da. ¡Ah, carajo! Y de los congresistas no queda sino uno, la doctora Sofía, que va a votar en Bogotá, como lo dice el doctor Bernardo Alejandro en su carta, por Rafael Pardo. Y le voy a adelantar no una le queda cosa. nada, es como tener a mamá para tenerla muerta. Y le voy a adelantar. Una fuente me llamó ayer. Excúseme, el jueves. Me llamó el jueves y me aseguran que están reflexionando bastante en el gavirismo, es decir, el grupo de la senadora Sofía Gaviria está reflexionando bastante sobre la campaña del doctor Eugenio Prieto. Y ese anuncio se va a hacer en las próximas semanas, o sea, ahorita se va a hacer y creo que ya con eso lastimosamente al doctor Eugenio no le toca sino patinar un cargo de representación burocrática. Sí, claro, me imagino que en Bogotá, se irá para Bogotá. Sí, puede ser la embajada en Corea, ahora que van a estallar la guerra, sí. Pero de todas maneras a mí me parece que la carta del doctor Bernardo Alejandro Guerra, de ahora que entramos en ella, sí, trae una carga de dinamita. Primero, porque dice que una encuesta cuyos soportes, bases, estudios y fundamentos nunca se dieron a conocer como se había pactado. O sea que desde allí empezó a incumplirse el compromiso, porque una encuesta que no sabemos la ficha técnica, que no sabemos cómo se diseñaron las preguntas, que no sabemos cómo fueron los resultados por los diferentes sectores de opinión, comunas, estratos, etcétera. Entonces allí se faltó a un compromiso que era dar a conocer las bases de la encuesta y nunca se supo. Otro tema es que el doctor Bernardo Alejandro le recuerda al doctor Prieto la manera temprana como abandonó su curul de senador, y eso pues eso tiene allí un mensaje implícito de lo que siempre hemos criticado. Uno se hace elegir senador por Antioquia, renuncia para otra vanidad, otra aspiración y deja a los electores tirados, y pierde Antioquia una curul en el Senado de la República. Eso yo veo ahí es lamentable. Doctor, ¿qué análisis se puede hacer analizar después del aguacero es muy fácil, ¿no? Pero, ¿qué fue lo que dejó como tan mal parado a Prieto? Es decir, si uno, recuerdo que cuando estaban hablando de la encuesta, tuvimos aquí a varios de ellos, todos dijeron que se casaban, que iban hasta el final. No, ninguno dijo que se casaran, eso lo está diciendo usted, mi hermano. Mío, todos dijeron que se comprometían con la candidatura, no, señor, que nadie, no, el único que habló que no fue este señor. No, eso no fue así, mi querido amigo, excúseme. Ellos se tomaron una foto posterior a que Eugenio se hubiese ganado
la encuesta que como lo dice Guerra y como lo dice el doctor Adolfo, pues no se mostraron precisamente cómo fue la ficha técnica, cómo la hicieron, qué preguntas se hicieron, en qué condiciones, etcétera. Pero de ahí se fueron saliendo todos. Primero, el que primero reventó eso fue Libardo Álvarez, que renunció Álvarez dijo desde el hasta el principio Partido que, Liberal. exactamente. O sea, se fue para Él opción, desde el principio para opción lo dijo. ciudadana, que yo no sé si quedó peor o mejor. Con peor opción. Pero tiene más difícil el ingreso al Consejo de la Ciudad por ahí. Segundo, la doctora Aura Marlene se quedó calladita siempre, porque la tenía clara. Y Guerra dijo, yo me tomo la foto, pero él nunca dijo que adhería. Bernardo Alejandro nunca dijo, yo adhiero a la campaña del Toro. No, venga, yo me tomo la foto y vamos viendo el proceso. Eso fue lo que realmente pasó. Por eso hoy el mismo Guerra le manda esa carta y le dice, yo me voy con usted, pero yo le sugiero que retire eso. Es que todo va para allá, que todo se reviente. En política ha pasado siempre eso. Cuando un candidato se va quedando solo, el candidato en una posición sensata, tiene que decir, hombre, yo ya me estoy quedando solo, arranquen ustedes para donde mi Dios les ayude. Ajá. Y sería la opción más honesta del doctor Eugenio, decirle a la gente pues que no tiene sentido seguir en eso y que la gente vaya tomando sus ¿Qué le medidas. están cobrando a Eugenio? Yo creo que un poquitico no la soberbia. No solamente lo de la renuncia al Senado. Yo creo que un poquitico la soberbia, en el sentido de que nunca quiso conciliar, socializar, comentar con sus compañeros de Congreso la renuncia. Y la hizo unilateralmente, contando con los heliotropos de Bogotá, la familia Gaviria, el señor Cristo, y se olvidó que la política nace en la parroquia. Si usted no es fuerte en su parroquia, le es muy difícil proyectarse al resto del universo. Y otra cosa, ¿vos viste la fotografía que se tomó Eugenio con Piedad Córdoba? No la vi, oí el comentario, pero no. A Piedad le pasó lo de la rata que se sube al barco que se hunde. Mire, yo no le quito méritos por la beligerancia, por muchas cosas que tiene la ex senadora Piedad Córdoba. No le quito méritos. Pero en esta forma de ser que tenemos nosotros en esta ciudad, en esta godarria, por más libertarios y por más integrantes del Partido Liberal que haya, tomarse una foto para apoyar un proyecto electoral con Piedad Córdoba, perdóneme, pero en vez de sumar, resta. ¿O usted qué piensa? Completamente de acuerdo. Pues, imagínate, o sea, en la tierra de Uribe. En la tierra de Uribe tomarse una foto con Piedad Piedad Córdoba. O sea, no quiero tocar el tema político o ideológico, no, limitémonos solamente al marketing. Al marketing, al de imagen. Sí, Es un desacierto. es como la foto que circula en las redes de de Salazar con Memín, algo así. O sea, ahora que usted menciona eso, me hizo recordar que en el debate que hizo RCN y Telemedellín el pasado martes. Oiga, ¿qué tal el debate? Estaba muy plano, pero después vino como al final, ¿o no? Yo no lo pude ver porque si me dedico a ver los debates no hago mi campaña, entonces no tuve la oportunidad de verlo. Entonces yo le cuento, al final les puso bueno porque hubo como encontrones entre los candidatos. Entre ellos, Alonso Salazar, candidato por los Verdes y por la ASI, salió de manera muy beligerante pues a protestar por las campañas de aquellos candidatos que tenían nexos o amiguis con grupos al margen de la ley. Otra vez la Entonces misma volvió historia. y le sacó a Alonso, que es que los Suárez mira, qué tales y pascuales. Y señaló a Rico porque el apoyo de los Suárez lo tiene Rico, ¿cierto? Hermano, pues Rico le sacó los cuestionamientos que se le han hecho a Jefferson Miranda, que es el concejal de Medellín por los Verdes, que es el jefe de campaña de Alonso y tiene dos hermanitos condenados por haber tenido nexos asuntos con los Triana. Y entonces sale Alonso a decir que no, que eso es una injuria. Yo tengo la grabación. Y posterior, ya tenemos la grabación de Jefferson admitiendo precisamente que tiene dos hermanitos condenados. Entonces, ¿uno a qué juega ahí? ¿Uno a qué le juega? No se habla de la soga en casa del ahorcado.
Absolutamente. Miren, les cuento una cosa. El doctor Alonso León Palacio y el diputado Jorge Gómez, que lo invitamos, pero él estaba en correría, y posteriormente en un futuro programa lo vamos a invitar, han hecho un excelente control político desde la Asamblea de Antioquia. Yo quiero que hablemos de eso, mi querido doctor Adolfo, y hablemos precisamente, empezamos con la avioneta, de los 9.000 millones de pesos vale la avioneta, Bueno. que no ha funcionado. La avioneta de Fajardo, ¿usted no sabía eso? No, yo no sabía. Claro. No, compró avioneta. Pero si vino Brad Pitt en su avioneta, pues, ¿cuál es el problema? Es que el Brad Pitt criollo, que es Fajardo. El Brad Pitt estuvo en la finca de Dairochica este fin de semana, me mostró las fotos que estuve con él, Dairochica. Y le cuento que veía, me da muerto de risa, me decía, vea, ese hombre veía un toro de casta y le provocaba orinarse a traguitos, muerto del susto. Tuvieron que llevar el doble de Brad Pitt a que hiciera unos ensayos con los toros. Sí. Como aquí van a grabar una película, van a filmar una película De una gente la sobre DEA, el eso. piloto gringo que le manejó avionetas a Pablo Escobar en esa época, y todo el mundo está que se orina por esa eventualidad. Nos van a agarrar otra vez, Que nos van a pronto tratar de salgamos ahí. narcotraficantes, pero igual, Pero en película es Colombia. película, así. Bueno, entonces el tema del avión, porque es un avión Cessna para el programa aéreo de salud, que se compró con recursos del gobierno nacional y recursos del gobierno departamental, y que a la fecha ya ha invertido más de 9.000 millones. El costo inicial fue de 7.000, con seguros, pólizas, mantenimiento, pilotos, etcétera. Ya la inversión va en más de 9.000 millones. Ese avión se empezó a comprar el año pasado, se empezaron a hacer los desembolsos, o se hicieron los desembolsos a principios de este año, los 7.000 millones. El avión está en Colombia desde febrero 12 de este año, inicialmente en el aeropuerto de Bogotá, en el Dorado. el aeropuerto del Dorado de Bogotá, y luego lo traslada hasta febrero, estuvo desde febrero hasta mediados de julio, que lograron el certificado de aeronavegabilidad. Uno no se imagina cómo una entidad pública se demora tanto para conseguir un documentico que le dé la Aerocivil, que es otra entidad pública, para un programa que es de salud. Por Dios, entonces ahí que hay, si es negligencia, si es falta de interés, si el gobernador de Antioquia no es capaz de llamar al director de Aerocivil que no le demore ese certificado, porque están sufriendo son los antioqueños. Ustedes Doctor, ¿qué es ese certificado? ¿Qué es un certificado de aero? Es como la la aeronavegabilidad, matrícula, que sí, que el avión puede Como el volar permiso. en suelos colombianos, en aires colombianos, y que puede prestar esos servicios de salud, porque eso tiene una serie de condicionamientos. Para un servicio de salud tiene que tener unas determinadas condiciones y características, y que las cumple, eso es todo. Pero para que eso, desde febrero, y vamos en agosto, y apenas en julio lo dieron. Pero, ¿qué ocurrió? A mediados de julio dieron el certificado y lo trajeron aquí al Olaya. Como los pilotos se habían certificado en Estados Unidos por parte de la empresa proveedora para volar el avión, tenían 3 meses para volarlo, para utilizarlo. Si dejaban vencer los 3 meses, ya tenían que otra vez la licencia, el certificado, y tienen que someterse a otra prueba por parte de la Aerocivil. Entonces la señora, a raíz de nuestra denuncia, la señora Luz María Agudelo, secretaria de Salud, esta semana presentó el avión en los medios, porque ya se vieron presionados. Claro. Pero lo que no le contaron a la gente es, ¿y dónde está el piloto? Porque si los pilotos no tienen la certificación, no lo pueden volar. Pero además de eso ocurrió algo insólito, que suele ocurrir en lo público, que uno de los pilotos, como el avión no estaba, ustedes de pronto no conocen el lenguaje de los conductores, de los taxistas, que se van a manejar otro carro, que le dicen que lo están caimaneando. Sí. Entonces se fue a caimanear otro avión de una empresa particular y desafortunadamente se mató. Entonces se descompletó el grupo de 3 pilotos que se requieren. Entonces ahora va a haber mayor demora en que el avión pueda operar, porque desafortunadamente el que tuvo el accidente era el de mayor pericia, porque los otros son unos pilotos con menos experticia. Con menos Uno de horas ellos, de vuelo, el me director imagino. del programa de salud, que ha completado las horas de vuelo
a raticos. Trayendo el avión desde Bogotá. Y a las carreritas, sí, más o menos, bregando a completar las horas de vuelo requeridas. Lo cierto del caso es que la señora lo presentó a los medios, muchos medios como Caracol y otros leyeron un despliegue inusitado de la noticia, una noticia que dejó de ser noticia porque el avión está desde febrero. Y la noticia es que el avión sí está, pero no puede volar porque ¿y dónde está el piloto? Claro. ¿Cuánto pierde precisamente el departamento? ¿Cómo se tipificaría ahí un detrimento patrimonial por tener un detrimento patrimonial y un lucro cesante? Es que son 9.000 millones que están allí tirados, donde en Antioquia que no se pierde un peso y donde le podemos mirar a la gente. Donde los dineros públicos son sagrados. Porque podemos mirar a la gente a la cara porque los dineros públicos son sagrados y hay una corrupción, pero esa es mi teoría. Pero eso es culpa de la Aerocivil, no, doctor Palacios. Es culpa de los funcionarios y de la burocracia del departamento, que no son diligentes, que no hacen un trabajo de planeación para una suma tan cuantiosa que se va a invertir, y de gestión del gobernador, porque si el gobernador llama al director de la Aerocivil, yo sé que ese certificado se agiliza. Claro, no, es que solamente con un contacto con las altas esferas en Bogotá ponen a funcionar ese avión. Claro. Sobre todo cuando es un avión para salud, para en un departamento que es bien difícil llevar la salud. Y es un avión que tiene una serie de ventajas. Primero, puede volar de noche, que el anterior no lo tenía. Segundo, puede volar por instrumentos, que el anterior no lo tenía. Y tercero, ese avión pues tiene una facilidad para aterrizar en los diferentes aeropuertos que hay en el departamento, que algunos no tienen muchas, muy buenas condiciones. Pues los aeropuertos son mangas. Exacto, son mangas. Entonces, sí, así son. Vaya al Bagre. Vaya al Bagre, vaya a Urrao. Yo me acuerdo una vez que me tocó una campaña con Serpa, de las campañas fallidas de Serpa a la presidencia, y había que, para aterrizar por allá en un pueblito, yo no me acuerdo. Primero, la avioneta tenía que hacer como una especie de aproximación para arriar las vacas que habían en la los manga. Gallinazos. Exacto. Y después para volver a aterrizar. Óigame. Pero entonces lo cierto del caso es que el avión no está funcionando y que el avión en los próximos días no va a funcionar, que siguen los problemas, la falta de planeación, la falta de previsión, la falta de gerencia. Este departamento no está bien gerenciado. Este señor se ocupa de aparecer cada 8 días en su programa de televisión, en las Olimpiadas del Conocimiento, en darse vitrina, pero el departamento no se gerencia bien y eso lo demuestran pues, las cifras de los resultados en la parte presupuestal, en los resultados de las empresas del departamento, de la IDEA, de Benedan, la fábrica de licores con todo. Ayer lanzó un ron 5 años. Sin azúcar. Sin azúcar, pues eso es una falsedad. Completamente, eso es de caña. El ron tiene que tener azúcar, eso viene de la caña, o es que es un ron sintético, yo no sé dónde lo sacaron. Pero es un ron con azúcar, tendrá menos azúcar, pero que no le digan a la opinión pública y a las señoras que no se quieren engordar que es sin azúcar, claro, porque las va a engordar de todas maneras. Entonces la fábrica de licores sigue vendiendo menos. Aquí tengo los resultados de julio. Sí. Las ventas van para abajo a pesar de que están presionando a los distribuidores a que tienen que recibir forzosamente inventarios y los siguen vendiendo con cheques posfechados y les siguen vendiendo con descuento de facturas en el IDEA, los tienen atestados de mercancía. Los mismos distribuidores me lo han comentado a mí y la han comentado a otros candidatos a la gobernación que tienen en bodegas inventarios para 9 meses. Entonces, el desastre financiero de Antioquia, la más educada. Doctor, pero ¿a qué se debe la bajada de ventas del aguardiente antioqueño y de los productos de la fábrica? Hay varios factores. El primero es la ilegalidad, el licor adulterado. Porque en ese negocio... Todo lo que rodea Freddy Flores, qué miedo. En ese negocio están metidas las bandas criminales. Estamos hablando del 60% del licor adulterado. Del licor adulterado. Aquí en Medellín. Aquí en Medellín. Estamos hablando de esa cifra, es cierta. Y entonces, la gente prefiere... las bandas delincuenciales no dejan
entrar los productos oficiales de la fábrica de licores a los barrios Para de Medellín, venderlos para poder vender los que ellos producen, que también es muy bueno. Dicen que es muy bueno. Sí, el problema no es de calidad. Entonces, el problema radica en eso, la ilegalidad. ¿Quiénes se financian con esas rentas? Las bandas, los distribuidores de drogas, compra de armas para los grupos ilegales. Y no, esta no es Antioquia legal, esta es la Antioquia ilegal que se ha consolidado en este gobierno con los productos ilegales de la fábrica de licores y con el chance ilegal de la beneficencia de Antioquia. Mira, y otro tema, nosotros desde el punto de vista, desde hace 12 años, pues no pautamos, no nos da la gana de pautar con la gobernación y con cualquier proyecto que lidere Sergio Fajardo, ya no nos hace falta, nos acostumbramos a comercializar en otra parte. Pero mire, la cantidad de dinero que se ha ido precisamente en ese concepto para los medios nacionales es completamente desbordado, o sea, no hay presentación, o sea, sigue teniendo el gobierno departamental la intención de generar percepción con el apoyo de los medios nacionales, por eso ellos nunca van a replicar esta clase de estas denuncias que usted hace. Rubén, y lo han logrado, discúlpeme, diputado, lo han logrado. Mire, la percepción que se tiene en Bogotá de lo que es Antioquia y lo que es Medellín, y que nos lo diga una persona que lo vivió en carne propia, 6 o 7 años que estuve en Bogotá. Allá creen que esta es la octava maravilla, mejor dicho, París, no sé, esas ciudades europeas son unos morideros al lado de lo que es Medellín. Santa Rita, pues, y Tuango. No, que se vayan allí al barrio El Jardín, que queda a 5 minutos de Manrique, donde la gente no tiene agua potable, donde la gente no tiene servicios de electricidad, donde en muchos sectores no hay ni calles. Mire la carta del maestro, por Dios. Imagínense. Y entonces, esa es la maravilla de Medellín. Yo sinceramente no la veo. Pero volviendo al tema, que las pautas en medios y lo que se gasta Sergio Fajardo en comunicaciones y publicidad, es un escándalo y es una vergüenza como lo hacen de una manera solapada, que yo digo que es la sofisticación de la corrupción. Ese concepto está muy interesante, sofisticación de la... Por lo menos sí suena muy bonito, ¿cierto? La vanguardia de la corrupción. Y mire lo que hacen. Entonces nos llevan a la asamblea el año pasado para aprobar el presupuesto de comunicaciones del gobernador. Y nos dicen a los diputados que el presupuesto es 4.700 millones. A nosotros nos parece razonable. Y así aprobamos el presupuesto. Pero como estos organismos no piensan lo suficiente en cómo hacer el control, le dejan en las facultades la capacidad de adicionar los rubros del presupuesto. Entonces, vía adiciones, el presupuesto inicial de comunicaciones, que era de 4.700, a julio va en 17.700. Le aumentaron 13.000 millones de pesos, le adicionaron 13.000. Y sorpréndanse ustedes, es el rubro presupuestal que más se ha ejecutado, porque ya se han ejecutado de los 17.765, se han ejecutado 15.065 millones. Gastan bien, gastan. Gastan bien, ejecutan bien. Y gran parte de esa plata está en la W. En la W, en Caracol, en la Luciérnaga. En Caracol, que la sobrina de Darío Arizmendi es la jefe de comunicaciones de la fábrica de licores, metida en el cuento de la falsificación del acta de la Junta Directiva del Comité de Gerencia para legalizar un contrato de distribución de licores de Guainía, que también lo denunciamos, y que ahora está en la Fiscalía, porque esta niña Arizmendi, Juliana Arizmendi, que era la comunicadora anterior de Mauricio Valencia, y trabajó en la alcaldía de Fajardo y Alonso. Y como Mauricio Valencia se fue a su sanción, como que se sintió huérfana de poder o de jefe y se fue para la fábrica de licores, porque esos se van rotando. Sí. Y entonces esta niña fue de las que ayudó a falsificar un acta del comité de gerencia para que allí quedara en el año anterior una decisión que apenas legalizaron este año 2015 para legalizar un contrato de distribución de licores en el departamento del Guainía. Pero bueno, el tema no es ese, el tema es
que ya han ejecutado 15.065 millones. Y a nosotros nos dijeron que eran 4.700 millones, para mostrar austeridad ante los medios de comunicación cuando presentan el presupuesto. Pero después, de una manera soterrada, mes a mes, lo van adicionando. ¿Por qué? Porque la Asamblea les dejó esa facultad. Combatimos mucho que eso no se hiciera, pero lo hicieron. Entonces, ese es el problema. Nosotros somos también culpables, nosotros los que estamos en las corporaciones, de que los gobiernos cometan este tipo de indelicadezas, porque les dejamos la puerta abierta, y a los ladrones no se les puede dejar la puerta abierta. Carajo. Yo siempre había manifestado, inclusive se lo dije a usted personalmente, doctor Adolfo León Palacio, por qué causa, razón o circunstancia una persona como usted, se ha caracterizado, además de ser una persona muy estudiosa del asunto fiscal, de las finanzas de estos entes territoriales, permanecía tanto tiempo en la anquilosada Asamblea Departamental de Antioquia? ¿Cuándo tomó usted la determinación de apostarle al Consejo de Medellín? Yo tomo la decisión, yo creo que yo me venía preparando para ser un buen concejal de Medellín. Todo este tiempo yo he pensado siempre en ser concejal de Medellín, porque conozco al municipio por dentro, fui secretario de Hacienda, y sé de las finanzas del municipio, los recursos que se maneja, el presupuesto y las empresas que se manejan. Yo fui a la Junta de Empresas Públicas, fui a la Junta del Metro, fui a la Junta de la Terminal de Transporte, fui a la Junta de Plaza Mayor y fui a otras juntas como el Hospital General, etcétera. Entonces conozco el municipio por dentro, la importancia del municipio de Medellín para Antioquia y para el país, no solamente vía su presupuesto de ingresos corrientes propios, como es el impuesto predial y el impuesto de industria y comercio. Medellín es de las ciudades del país que más capta o recauda predial, porque aquí actualizamos constantemente los avalúos y porque la tarifa es alta. Entonces, conozco la importancia, y lo que recauda el municipio, lo que recibe de EPM. Claro, que es casi 4 billones. Este año, en el 2014, vía transferencias, más el negocio de Unemilicon, recibió casi 3.7 billones. Entonces, es una exageración lo que se recauda, y es una exageración la ligereza con que se invierte, por Dios. Que se están enterrando en los parques del río. Que por eso, no se invierten en las prioridades que tiene la ciudad. Vaya a los barrios para que vea problemas sociales. Entonces, yo lo que quiero es que ese presupuesto tan abundante, tan boyante que tiene Medellín, que así nos ven desde Bogotá, se invierta bien, se invierta en las prioridades sociales que la gente necesita, no en los caprichos de los gobernantes que quieren irse antes de terminar su periodo a hacer grandes contratos y grandes negocios. Y eso es lo que va a dejar el doctor Aníbal Gaviria, una ciudad comprometida, porque quiere firmar la segunda etapa de Parques del Río, dejarla contratada en estos mesecitos que faltan. Por Dios, que aterricemos la gente de Medellín, los que estamos aspirando al consejo, los dirigentes y todos, que le apostemos a que no se haga esos fatales negocios que van dejando empeñada la ciudad para el próximo cuatrienio. Prácticamente al otro alcalde lo van a dejar maniatado si hacen esa contratación. Doctor Adolfo, usted es del sureste antioqueño, muy cerquita ahí de mi tierra. Sureste es una berraquera, hombre, Adolfo. ¿Vos has ido por allá? Algo. Oiga, cuéntanos un poquito de su génesis, de su vida de infancia, del suroeste. Hombre, qué bueno que toquemos esos temitas de la vida de uno, porque uno no es más que una persona común y corriente, como somos todos producto de un departamento, de regiones como es Antioquia, y que ante la falta de oportunidades nos tuvimos que venir para Medellín detrás de un globo, detrás del que fuera, pero aquí vinimos a dar. A mí me tocó casi detrás de una retroexcavadora cuando estaban haciendo la troncal del café. Entonces, ante la falta de oportunidades en mi pueblo, cuando terminé mi bachillerato me tuve que venir para Medellín a ver qué hacía. Y logré conseguir trabajo en el Banco Comercial Antioqueño, entre otras cosas. Yo no sé por qué en ese entonces en el Banco Comercial trabajaban muchos muchachos de jardín. Sí. Fueron compañeros míos. Ajá. Y
me tocó como a mucha gente, no me voy a poner de miserabilista estilo Belisario a decir que me tocó muy duro y dormí en una banca en el Parque de Bolívar, porque ya diría mentiras, pero sí me tocó difícil. No, es que cuando uno sale de la montaña, es más, para pegar paca es más durito. Por eso, entonces me tocó trabajar y estudiar, me tocó a las 10 de la noche parado en el rompoy de la maquinita esperando el bus que me llevara a Paitagüí donde vivía, en tremendos aguaceros, ahí no había donde escamparse uno. Pero nos tocó duro y nos tocó trabajar y estudiar como a mucha gente en este país. Yo no soy el único, pues, ni voy a hacer de eso una novela, pero nos tocó duro y me tocó trabajar en el sector privado. Desde allí aprendí cómo hay que manejar los recursos, la eficiencia, la productividad, el criterio de la austeridad en lo que trabajé en el sector privado. Trabajé en muchas empresas, trabajé en el Banco Comercial Antioqueño, trabajé en Almagrán, trabajé en Confama, trabajé en la Asociación Nacional de Industriales, en fin, trabajé en muchas partes, hasta cuando ya empecé mi vocación, que era entre lo académico y lo político, porque fui docente, toda la vida fui docente, llegué a ser directivo de una universidad importante y fui decano en varias universidades y fui profesor en varias universidades, entonces ya la Medellín, el Politécnico, etcétera. Y fui combinando la actividad privada y de pronto ya me fui al mundo de lo político y me atrapó y no volví al sector privado, quedé en lo público. Y fui representante de la Cámara por una oportunidad que me dieron y fui diputado en la Asamblea de Antioquia cuando el doctor Álvaro Uribe fue gobernador, no por el equipo de él, pero sí fue en esa misma época. Y fui también gerente de la Beneficencia de Antioquia en 2 oportunidades, y en fin, he tenido un desempeño en lo público, pero nosotros venimos de pueblo, entonces nosotros sabemos qué es lo que es uno abrirse paso en esta ciudad, que a veces es hostil, que no es fácil, pero que el que tenga el coraje y sepa aguantar, sale adelante, con muchas dificultades. Ahora hay más posibilidades, porque hay más ayuda del gobierno, hay más becas para la educación superior, hay más oferta educativa, pero bueno, de todas maneras, todo ese bagaje que adquirí en lo privado y en lo público, y sobre todo en el tema del manejo de las finanzas y el manejo de los recursos, me dan la posibilidad de ser un buen concejal, porque tuve también ese privilegio de mirar la ciudad desde adentro, de mirar cómo funciona el metro, la junta directiva del metro, cómo funciona EPM desde su junta directiva, cómo funciona la ciudad, cómo logramos, por ejemplo, el tema de Plaza Mayor, porque cuando eso era el Palacio de Exposiciones y Convenciones, así lo llamaban, cuando estaba la señora Taía, sí, no sé si usted se acuerda de ella. Sí, claro. Pero ella también fue ¿cómo es? Ya fue de esa figura que montó Samper aquí, de la presidencia, delegada, ¿cómo era eso? Para que estuvo María Emma también. Estuvo María Emma, empezó para la María recuperación Emma. de la consejería para... Consejería presidencial. Para Medellín. Yo no sé qué. Sí. Bueno. Hace rato. Entonces tenemos una visión de Medellín, tenemos una visión clara de Medellín, de las posibilidades, de las oportunidades y de las dificultades. Y tenemos una visión de lo público, yo soy producto de lo público. Y defenderé lo público y defenderé la naturaleza pública de las empresas públicas. Y no estoy de acuerdo con lo que hicieron algunos concejales de aprobarlo de la privatización en parte de Unemilicon, ese proceso. No soy partidario. Creo que hay que mantener las empresas públicas como un patrimonio público y que esa va a ser una tarea que vamos a hacer desde el Consejo. Pero usted le ha echado un ojito a ese asunto del conglomerado. Es que Gaviria es una Biblia. Para no decir que era grupo político, le puso conglomerado. Conglomerado en el municipio, es decir, ya se piensa con el ánimo de la utilidad. Sí, con el ánimo del lucro, como él mira eso como las fincas de su papá y como las fincas de banano y las minas y las fincas de ganado y mira desde el punto de vista de eso. Pero nosotros tenemos que mirar las empresas públicas de Medellín son un modelo. Y tenemos que conservarlas como son y tenemos que hacerlas más eficientes aún. Y tenemos que desterrar un indicador que es vergonzoso, el número de desconectados. Por Dios, cuando antes de Fajardo, que fuera alcalde, a la gente le cortaban los servicios a las 3 cuentas de la tercera cuenta, sí señor. Y el señor Fajardo lo cambió a las 2 cuentas, en la gerencia de Federico Restrepo, que aspira ahora a ser gobernador de Antioquia con ese antecedente.
con ese prontuario. Entonces, de verdad, sí, es un prontuario social, porque Sí, claro que es sí. uno arrinconar a la gente y quitarle la posibilidad de tener acceso a los servicios vitales. Entonces, nosotros tenemos que defender las empresas públicas, tenemos que defender el metro. El metro no le hemos puesto el ojo como es. El fondo de reposición del metro se ha dilapidado en cosas que no son la reposición. Cuando estos equipos se desgasten y llegue su obsolescencia, no va a haber recursos con que comprarlos. Mire, ahí veo a la señora del metro, la gerente del metro, que no tiene mucha experiencia en eso, ni en manejo empresarial, sino en los temas sociales. La veo enredada porque tiene que comprar unos equipos y se encontró con la sorpresa de la revaluación del dólar. Y entonces Sobrecosto. nadie le ha dicho a esta ciudad cómo ha impactado eso en la deuda del metro, Claro. ni cuánto nos va a costar a los habitantes de Medellín y de Antioquia en el tema de la sobretasa a la gasolina y las rentas del tabaco, que las tenemos ignoradas, cuánto tiempo más nos vamos a demorar pagando esa deuda y qué se sacrifica con eso, la inversión social. Entonces, hay temas que no se hablan y que se dejan ahí debajo del tapete, pero que si uno levanta el tapete... Y menos en elecciones. Y menos en elecciones. Entonces, tenemos que cuidar el metro. ¿Y el metro, sabe quiénes son los dueños del metro? 50% del municipio de Medellín y 50% del departamento de Antioquia. Porque en eso sí es muy hábil el gobierno central. Nos deja de dueños para que nosotros respondamos por la deuda. Por la deuda. Y él se abroga la posibilidad de nombrar al gerente con los votos mayoritarios que tiene en la Junta. Claro, completamente. Y nadie dice nada. Tiene 5 votos. Y nadie dice nada. Sí. Y nadie dice nada. Tiene 5 Entonces, votos, 2 del gobernador, 2 del departamento y afortunadamente metieron 2 luisperistas ahí que son santistas además. Sí, pero el problema es que dependamos del gobierno central, Claro. sea el gobierno que fuere, porque es que a nosotros nos dejan con el pecado y sin el género. Es que ser dueño del metro no es ningún privilegio. Claro. Es un gacho. Es un encarte. Claro. Y nadie se opuso. Claro, completamente. Además, uno de los más costosos del mundo. Sí, porque ahí sí que hubo corrupción, eso porque no seguimos allá escarbando como en la escombrera, pero donde pongamos a escarbar ahí encontramos más muertos que en la escombrera. Doctor, ¿y cómo va Sabia Salud? Sabia Salud La va muy otra bien joya de porque la no puede ir corona. peor. Sí, Sabia Salud va muy mal porque es un negocio cojo desde el principio. Aquí el gobernador y el alcalde de Lambones se pusieron a arreglarle un problema del régimen subsidiado al gobierno nacional. Sí. Y dijeron que ellos ponían la plata porque éramos muy poderosos. Y vino el ministro de Salud y les dijo, no, ustedes son modelos en el país, una berriondera. Y eso fue un evento, me acuerdo que fue en el Museo de Arte Moderno, allá en Simesa, donde lanzaron a nivel nacional con cámaras de televisión. Sí. Eso vino. Y estaba María Inés y todo. La señora de Confama estaba con su mejor vestido. Ahí. Y con el que se pone para las posesiones del marido. Sí. Que está en las juntas. En todas las juntas. Para meter a todos los desempleados que sacan de aquí del Estado. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, con plata de nosotros, con plata del departamento, con plata del municipio de Medellín y con el aviso de Confama, porque Confama no posicionó el aviso, y le reconocieron que es socio en 20 y pico mil millones de pesos, casi lo mismo que nosotros pusimos en efectivo. Entonces quedó una empresa de 3. ¿Pero para qué? Eso no es ninguna cosa altruista. Es para que no fuera enteramente pública y no someterse al régimen de la contratación pública. Claro. Y poder tener un régimen de contratación privada como es Confama. Claro. Y pagarle a Confama mensualmente un porcentaje de la facturación como reconocimiento a su gestión empresarial y de gerencia. Al know-how, que fue lo que invirtió. Pero ahora Confama, yo no sé si ustedes lo saben, ya Confama pasó una carta que está únicamente hasta el 31 de diciembre en Sabia. Entonces Sabia tiene que apresurarse a conseguir la habilitación como EPS porque ha venido trabajando con la habilitación que tenía Confama. Claro, y además Confama les pasó las facturas por pagar al municipio y al departamento y le hicieron pistola. ¿Y los demandó?
Claro. Entonces uno está en una sociedad con un socio que lo demanda. Claro. Hágame el favor. Claro, claro. Y son súper amiguis. Entonces lo peor. Son súper amiguis. O sea, por eso yo digo, lo peor no puede ser. Sí. Esto se acabó. Cuando esto se pone ameno, esto se acaba rápido. Óigame, hablemos un poquito de política. Mire, de política electoral. Actualmente hay 4 curules en el Consejo de Medellín. Guerra, Liberales. Rivera, Aura Marleni Y el flaco. y el Flaco Mejía por el Partido Liberal. ¿A qué le apuesta Adolfo León Palacio para ganarse una curul? ¿Aumenta el Partido Liberal el número de curules o sacamos el más débil de esos 4 que están ahí sentados? Yo soy muy Cauto. tímido en hacer pronósticos y no me gusta estar en esos corrillos donde dicen fijazo Claro, o claro. el otro que se quema o no sé qué, porque uno no puede pues, ser arúspice de... Yo estuve viendo su votación hace 4 años y usted en Medellín obtuvo una votación por encima de los 8.000 votos. Sí, nosotros tenemos en Medellín un reconocimiento, pero se requieren más de 12.000 votos para ser concejal por el Partido Liberal. Esas son las proyecciones que nosotros hacemos, para poder irse uno a dormir tranquilo a la casa y no quedarse 8 días en la registraduría. Contando votos. Contando, Buscando, no, contando, no, buscando. Buscándolos y ver cómo se esfuman. Entonces, esa es la proyección que hacemos. De nosotros lo que buscamos, con toda tranquilidad lo digo, es buscar una nueva curul para el Consejo del Partido Liberal. Y yo creo que están dadas las condiciones para que se pueda obtener una curul más, si sabemos manejar este proceso. Por eso yo insistía, hay un concejal que jala la lista, y ese concejal es Bernardo Alejandro Guerra, que fue el que ayudó a salvar la curul del señor Mejía, por los votos que sacó y que subió la lista, porque si no hubiéramos perdido ese renglón con el Polo Democrático. Entonces, el señor Mejía le debe su curul a Bernardo Alejandro Guerra, y ahora el Partido Liberal, si vamos a sacar otra curul más, es por los votos que va a jalar Bernardo Alejandro Guerra y los que vamos a llegar a reforzar la lista. Pero eso sí lo digo a título personal. En las cábalas que se han hecho, en lo que conversamos entre periodistas, que manejamos... Usted que pues, sí este está en los asunto, corrillos. Y yo que estoy en los corrillos Yo sí, y toda la tal. cosa. Obviamente que uno de las personas cuál nuevas es que el va a débil? llegar, el Flaco Mejía está muy débil, obviamente porque la situación de Eugenio Prieto lo tiene muy en una situación muy compleja, y la llegada, porque el solo hecho de manifestarlo genera un remesón en la opinión, y especialmente el Partido Liberal, manifestar que Adolfo León Palacio Sánchez es candidato al Consejo, eso remueve obviamente las entrañas del liberalismo, él porque es muy modesto, y yo lo entiendo perfectamente, pero en las cábalas habrá una curul para Adolfo León Palacio en el Consejo de Medellín. Garro también tiene una votación considerable, ha hecho un buen trabajo interesante, o sea que esa bancada puede que se renueve, Óigame, se renueve doctor, considerablemente. el Consejo dejó mucho que desear. O sea, Es que ahorita... las corporaciones siempre dejan Ahorita, que pero ahorita desear. no, pero hubo consejitos más, hubo unos consejos más aguerridos, A mí más me parece- parados. a mí me Usted parece- le firmó 2 cheques en blanco a A mí me Gaviria. parece que el Consejo dejó mucho que desear, y sobre todo los episodios bochornosos de algunos concejales, en mi opinión, inmaduros, que convirtieron eso en un tinglado de sus vanidades y de sus rencores, y no se dedicaron a lo que se debe de hacer, el verdadero control político. A mí me parece que esa es la función fundamental de un consejo, el control político. Aquí falta mucho control político. El doctor Bernardo Alejandro nos ha dado grandes lecciones, pero él es casi que solo en el control político. Tenemos que llegar más personas a reforzarlo. Hay muchas cosas que hay que controlar. El tema de EPM falta mucho por hacer. El tema del metro no se ha descubierto ni se ha destapado todo lo que allí puede pasar. Ahora hablaste del tema de la salud, no solamente de Sabia Salud, sino de Metrosalud. Sí. Todas esas empresas que, como lo dice el alcalde, ¿cómo es que dice? ¿Grupo empresarial o cómo? El conglomerado. Como lo menciona muy bonito. Ese conglomerado sí que hay que revisarlo y hay que subir. Con lupa. Hay que mirar con lupa todo. Permítame dos cosas, doctor. Y decirle a usted que le agradezco mucho su opinión y su concepto, pero yo lo que hago todos los días es trabajar por mi curul con toda humildad. Sí, mire, finalmente porque esto se nos acabó, antes de que nos mochen.
Háblame un poquito de Luis Pérez y Gabriel Jaime Rico, que son los candidatos que usted está apoyando rápidamente. Luis Pérez. Y obviamente que lo agendamos para otra ocasión. Luis Y Pérez, número de... Luis Pérez, visionario, ejecutor, con mirar más allá del momento presente y proyectar a Antioquia a nivel internacional. Gabriel Jaime Rico, conocedor, empresario, exconcejal con conocimiento de lo público, también un gran ejecutor. Dos personas que van a hacer una excelente labor tanto en el municipio de Medellín como en la gobernación de Antioquia. Muy bien, mi querido doctor Adolfo León Palacio, diputado actual, candidato al Consejo, le agradecemos mucho por haber venido acá. A ustedes por haberme invitado, a Adolfo, me encanta conocerlo, y empezaste muy bien con los Luthier, y con la recordación de David. De ese gran personaje que murió ayer. Muy bien, le agradecemos también a nuestro amigo Sergio Eliezer Corrales Restrepo. Gracias a él llegamos a todos los receptores de los 1350 de Ondas de la Montaña. Ustedes no queda sino decirles que pasen una feliz tarde. Chao. Punto de vista. Punto de vista. Los comentarios, las opiniones y análisis con la gracia que tiene la política. Punto de vista. Dirige Rubén Darío Benjumea. Punto de vista. Decimos todo.